autor en especial le despertó a usted una gran influencia, por lo que veo, para poder escribir sobre las haciendas. Él, en su particular manera de ver la revolución, se fija en este sector como producción, como dijéramos... Sí, bueno, ¿cuál es el asunto, por ejemplo, cuando ya la vía legal se ha agotado en la hacienda de Atlihuayán? Por ahí habíamos comentado un personaje importante que hace una lucha muy fuerte, que es Jovito Serrano, asesorado por un abogado Serralde, que por años pues está yendo y viniendo a la Ciudad de México para poder recuperar estas tierras. Pero ¿qué pasa? La hacienda, a pesar de que se ganan varios amparos, la hacienda sigue reteniendo ganado y pues también las tierras. Se puede decir que la revolución agraria empieza hacia el año 1911. Aquí es muy clara ya la aparición de, como habíamos dicho hace un momento, de Zapata. Es la revolución campesina. ¿Y qué pasa hacia 1911? Que los pobladores de Morelos, de muchos de estos municipios de Morelos, empiezan a tomar las haciendas por la mala, con lo que tenían. O sea, en principio pues no eran muchas las armas, pero sí muchas las ganas. Entran, despojan, sacan, para muchos es así como que el saqueo y los gavilleros, y esa es la versión oficial que se da en los reportes, en tanto que aparecen como documentos y que llegan a la Ciudad de México, pues eso es que nos están robando, nos están saqueando estos desarrapados, etcétera, ¿no? Y así vienen los documentos. Pero encontramos que para 1915 hay bastantes documentos, bastantes cartas donde, en el caso particular de Atlihuayán, esta hacienda se convierte en una fábrica de municiones. Entonces, pues a mí me parece muy interesante. No sé si tuviera yo la oportunidad de leer un fragmento de una carta de Zapata. Él la orienta hacia el general Trinidad Paniagua, que mucho tiempo, durante varios años, estuvo encargado de esta hacienda en lo que Zapata. O sea, Zapata no estaba localizado. Es como ese personaje que anda saltando de una hacienda a otra, que dicen, realmente sí pasó por todas las haciendas de Morelos, porque bueno, en Atlihuayán hay una firma de él en la pared y se discutía que si era verdad, que si no era verdad. Es un hecho porque hay bastantes documentos que confirman esta presencia ahí, pero en muchas haciendas de Morelos pues es el mismo caso. Por aquí estuvo, es que aquí estuvo Zapata. No estuvo en una particularmente, tenía que estar en todas como parte de toda esta revolución, pero tenía encargados. En el caso particular de Atlihuayán pues está Paniagua. Entonces les voy a leer un fragmentito escrito, redactado por el general en jefe, que es Emiliano Zapata, y dice: a fin de atender con alguna regularidad los pedidos que se hacen de parque a la fábrica de cartuchos y de que estos no dejen de obsequiarse cuanto más necesidad haya de dicho elemento de guerra, he de estimar a usted que por los medios posibles remita a la mencionada fábrica establecida en Atlihuayán la mayor cantidad de cascajo para que sea recargado. En la inteligencia de no hacerlo, el encargado de la repetida fábrica se verá en caso de no atender ninguna solicitud suya. Y lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines. Reforma, Libertad, Justicia y Ley, Cuartel General de Tlaxtizapán, el 14 de diciembre de 1915, y firma el general Zapata. Entonces, bueno, ahí, como otros documentos, pues hay un testimonio de en lo que se fue a emplear la fábrica, la hacienda, como una fábrica de municiones. Algunas otras haciendas pues seguían produciendo azúcar, seguían produciendo generalmente pues lo que habían venido haciendo desde muchos años antes, pero se convirtieron estas haciendas en sitios importantes de batallas también, de confrontación y de despojo o de recuperación, si lo queremos llamar de esa forma, de lo que se había perdido en cuanto a tierras por parte de los pobladores originarios. Precisamente de esta lectura que usted nos acaba de hacer en su página 114, que aparece de esta excelente obra, a mí me llama mucho la atención porque se ve una redacción, una actitud y un conocimiento de un hombre que pues no es tan agrario, como que también tenía contacto con algo más o alguien que le permitía tener algún conocimiento. ¿Qué podríamos decir al respecto de esta? Porque también se ha dicho que, bueno, ¿quién era Zapata? ¿Era un campesino? ¿Era un indígena? Y cómo podía haber en algún momento dado redactar documentos, tener como mucha claridad en las cosas.
él estaba rodeado de algunos personajes importantes que habían sido maestros de escuela. Tenemos, y de gente, bueno, que también pertenecía a ciertas capas dentro de la comunidad, pues como un poco más ilustradas. El mismo Zapata, según comentan algunos textos, pues también gustaba de leer, y gustaba de leer textos incluso pues bastante subversivos para su época, ¿no? Digamos anarquistas, por ahí pensaron que pudo haber leído Bakunin, Kropotkin y algunos otros de estos autores rusos bastante complicados y muy imbuidos en el tema del anarquismo, pero que los conocía, más allá de que haya tenido una tendencia o no, los conoció y supo del socialismo en su momento y supo de todo esto, lo que llegaba a Tlihuayán, lo que llegaba en Necuilco y lo que podía haber llegado a Morelos. Y muchos de estos profesores, por ejemplo el caso de Genovevo de la AO, de Gildardo Magaña, de algunos otros, pues eran, como en muchos de los movimientos revolucionarios en nuestro país, voy a hacer un salto histórico, pero conviene un poquito hacer esta referencia. En la década de los 60, 70, en la sierra de Guerrero, si nosotros nos vamos con Lucio Cabañas, pues él también era un profesor de escuela. Y la primera demanda que tenía él, pues era esta cuestión de la educación, ¿no? De una educación de calidad. Entonces nos los han pintado como gente así ignorante, que no tiene estudios, que cuando ellos pues sí tenían incluso una base teórica para lo que estaban planteando. O sea, no solamente decir, pues la tierra, o sea, ese lema de tierra y libertad, no es el pedir exactamente, o sea, no es cualquier cosa, o sea, sí tiene un sustento teórico detrás de esperas de la revolución, se repetía en muchos sentidos. Pero aquí particularmente pues veo dos asuntos que de pronto saltan, ¿no? Es esa conexión del señor Escandón, es que seguramente por ahí tiene todavía alguna descendencia y no muy lejos del rumbo por el que vivo, ¿verdad? El señor Escandón pues tiene una conexión directa con el poder, o sea, tiene derecho de puerta con Porfirio Díaz. O sea, no es cualquier hacendado, además de toda la historia, toda la trayectoria familiar que tiene, muy conectada siempre con el poder desde el centro. En ese momento pues está como en la gloria, le consigue la gubernatura del estado, que bueno, para su momento no fue cualquier cosa. Y estamos hablando de acaparar, a eso voy, más de 11.753 hectáreas. No solo era lo que tenía la hacienda, sino lo que tenían las haciendas de junto, el Caracol y algunas haciendas más las tierras comunales, pues llega un momento en que es una cantidad de tierra que no nos podemos ni siquiera imaginar. O sea, más de 11.000 hectáreas en su momento, más los animales, más... entonces, bueno... ¿cuánta gente pudo haber trabajado ahí? No hay un dato exacto, pero seguramente pues, se concibe que la hacienda producía y llegó a estar en una época de oro en años muy cercanos a que estallara el movimiento revolucionario. Entonces tienen que ser varios de estos elementos pues los que fortifican que se engendre justamente en este espacio pues un movimiento revolucionario tan fuerte. Además, como decíamos, tal vez casualidades que Zapata está muy cerca de esta hacienda, que después bueno la convierta en fábrica de municiones, pero sobre todo la vista está puesta en este espacio a partir de todos los despojos que se dan en todas las haciendas, pero en esta hacienda pues el despojo es aún mayor en cuanto a tierra, en cuanto a personas, por su tamaño, por la gente y sobre todo pues porque en algún momento dado, digo, el agua es un bien así pues de lo más preciado y lo estamos viendo ahora que vivimos escasez de agua en la ciudad. Hay delegaciones que viven escasez de agua pues siempre, ¿no? Pero cuando llegan las delegaciones centrales es cuando todo el mundo piensa, ay, esto ya es el apocalipsis, ¿no? Ya se acabó el agua y todo. Imagínense que de pronto la única toma del agua que hay en un pueblo pues sea tomada, robada, y que además el que la tenga en su poder pues esté protegido, así que legalmente, en ese sentido, políticamente, y que no se le pueda hacer nada, que diga el pueblo, bueno, pues vamos, me han dicho que hay leyes que puedo yo apelar a esto, meten amparos y todo eso, ganan 2 o 3, pero finalmente las manos que tienen en su propiedad esto no ceden y no retribuyen y no devuelven lo que no es de ellos. Vamos a una pausa, maestra, y enseguida regresamos. Ese es un punto muy interesante.